Amén y amén. Dale un fuerte aplauso ahora hacia el Señor. Pueden tomar su lugar. Y doy la bienvenida a todas las personas que nos ven por la internet. Yo sé que este mensaje va a ser de bendición para sus vidas. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Efesios, capítulo 5, verso 31. Efesios 5, verso 31. Dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Voy a leerlo de nuevo. Dice así, Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hoy seguimos con la serie de familia y el título de la enseñanza del día de hoy es Las llaves para un matrimonio feliz. Y la primera llave la encontramos en este verso. La primera llave se llama una nueva familia. Repitan conmigo, vamos de nuevo, una nueva familia. Y es que el primer mandamiento del matrimonio es uno de los más violados, y es acerca de que el hombre, ojo acá que dice el hombre, no dice la mujer, dice el hombre deje a papá y mamá, dice el hombre dejará a su padre y a su madre. Y este es uno de los mandamientos pues más violados, y no se trata de olvidarse y abandonar a los padres, pero sí se trata de que en el momento de que la pareja se casa en matrimonio debe dejarlos. Sí, lo que debe ser evidente al salir del mismo techo de la casa de sus papás. Dejarlos significa dejarlos geográficamente, es decir, no convivir en el mismo espacio. No puedes depender de ellos. Claro, de vez en cuando puedes contar con la ayuda de tus papás, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero no se puede depender de ellos ni financieramente ni emocionalmente. Por otro lado, en el momento de que la pareja se casa y tienen su matrimonio y es una nueva familia, las prioridades cambian. Ahora la prioridad de ese hombre y de esa mujer ya no son sus papás, sino que ahora la prioridad de su esposo o su esposa. Miren, las prioridades van en orden del tiempo el tiempo que vas a pasar con esa persona, y con quien vas a pasar toda la eternidad es Dios. Por eso es la prioridad número uno. Pero después de Dios, con la persona que más vas a vivir, con la persona que más vas a estar en el tiempo, es tu esposo y es tu esposa, no tus papás. Entonces los matrimonios deben entender que su prioridad antes que sus padres son su esposo o su esposa. Ahora, no estoy diciendo que seamos groseros, antipáticos con la familia, con nuestros padres, pero si llega el momento que tienes que decidir entre agradar a tu mamá o agradar a tu mujer, creo que estoy siendo claro al decirte que debes darle la prioridad a tu esposa o a tu esposo, aunque a eso a tus padres no les guste mucho, pero Dios te dará sabiduría para manejar la situación. Ahora, no se trata de pelear, no se trata de ser grosero, no se trata de ser altanero, sí, no se trata de eso, sino que se trata desde el principio, matrimonio, sobre todo los que tienen pocos años de casados, dejar bien claro cuáles son las prioridades para que el título de esta enseñanza se pueda cumplir, las llaves para un matrimonio feliz. Y es entender, la número uno es que tú empiezas una nueva familia. Ahora quiero ser compasivo en este primer punto con un tema, y es lo que se llama o han llamado nido vacío. Repitan conmigo, nido vacío. Y aunque no lo vivo, sé que lo voy a vivir, y creo que me va a dar un poco duro cuando mis hijos salgan de la casa y quede yo solamente con mi esposa. Hay papás que están pasando por esta temporada y es duro quizás aquí en la iglesia en este momento, en la internet,
que escucharme decir que sus hijos ya tienen una prioridad más alta que ellos y su esposo o su esposa puede llegar a ser duro, que después para algunos papás, que después de haber dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta dedicación, de repente de un momento a otro ya esas personas, tus hijos, ya no están en casa y que además su prioridad se llama fulanita o fulanitos de tal y ya no son los papás. Así que quiero tomarme unos minutos para hablarles a esos papás que están pasando quizás por esa etapa, esa sensación de soledad, de tristeza, porque los hijos se fueron de la casa. Miren, es normal. Los hijos, la Biblia dice que son flechas en las manos, son saetas en las manos del valiente. Es decir, los hijos no son algo o no son personas que uno va a tener todo el tiempo. Si son flechas, es porque en algún momento deben ser lanzadas, deben ser soltadas y ojalá lo más lejos posible para que lleguen lejos en la vida. Pero ese dolor, aunque es normal, no debe ser para siempre. Es una etapa más en la vida que se debe superar. Para los que aún no llegamos, el consejo es a esta etapa, el consejo es que debemos ser previsivos y prepararnos para cuando esta etapa llegue. Pero para quienes llegaron sin prepararse, quizás hay algunos acá, previamente tengan presente lo siguiente. Miren, servir y buscar a Dios será mucho más fácil cuando los hijos salgan de la casa. Antes, las ocupaciones con tus hijos, que el bañarlo, que cambiarlo, que pagar el colegio, no sé, todas las ocupaciones y hasta el mismo ruido en la casa que quizás estás tú extrañando, sí, hasta provocaba o hacía que buscar a Dios y el servir a Dios fuera más difícil. Pero ahora es más fácil, tienes más tiempo. Si de joven sin hijos serviste al Señor, ¿cuántos jóvenes aquí alcanzaron a servir al Señor antes de tener hijos? Pueden alzar tu mano, Sergio Payare, yo creo que puede alzar tu mano, ¿cierto, Sergio? ¿Cierto? Si de joven, recién casados, servían con mucho tiempo, con muchas fuerzas al Señor, llegan los hijos y la cosa como que se dificulta un poco, aunque no es excusa. Ahora imagínense cuánto podrán servir al Señor y buscar de Él, no solamente ya con los hijos fuera de casa, sino con años de experiencia y de formación. Lo que quiero decir es que es una oportunidad para crecer en el Señor. Por otro lado, también crecer como persona es una oportunidad que se presenta en esta temporada. Miren, después de años de dedicarse a la formación de sus hijos, ahora te puedes dedicar tiempo de formación para ti mismo y para tu pareja. Ahora, no dejamos de ser padres, la relación cambia, pero seguimos siendo papás. Solamente que el rol cambió, es un poco diferente. Seguimos siendo papás, pero de una manera diferente. Pero es importante, y con esto termino este punto, es importante recordar que ese rol de papá, de ser papá y mamá, no es tu identidad. Tú no naciste solamente para ser papá y mamá. El objetivo de tu vida no es solamente ser papá y mamá. Eso hace parte de un cúmulo de cosas que Dios quiere para tu vida. Eso es solamente un rol, mas no es tu identidad. Nuestra identidad no está en nuestros hijos. Voy a repetirlo de nuevo. Nuestra identidad no está en nuestros hijos. Está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante separar nuestra identidad en Cristo de nuestro rol como papá. Dios no te llamó solamente para ser papá y mamá, sino que te llamó para muchas cosas más y esta es una temporada que puedes aprovechar para conocer acerca de eso. Entonces, la primera llave es una nueva familia, un nuevo hogar. Dejará a padre y madre y iniciará una nueva familia y las prioridades cambiarán. Segunda llave, no somos tres más bien, somos tres, no somos dos. Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe
pronto. Y esto lo hemos hablado varios domingos, y es que en el matrimonio no se trata de dos personas, sino que se trata de tres personas. Está la mujer, el hombre y Cristo en medio. Por eso la Biblia llama un cordón de tres dobleces. El matrimonio es la representación de la Trinidad. Yo de niño siempre me hacía la pregunta de cómo era posible de que tres diferentes personas fueran una sola. Bueno, yo creo que lo entendí mucho más en el momento que me casé, porque en el momento que uno se casa, si uno se puede hacer la misma pregunta, ¿cómo es posible que dos personas diferentes ahora sean una sola? Y es que en la medida que pasa el tiempo, mi esposa y yo nos parecemos, nos entendemos mucho más y nos convertimos en una sola persona. Ahora, el matrimonio es la unión física o la representación física de cómo Cristo y la iglesia son uno. El hombre da su vida por su esposa. ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? Voy a repetirlo. El hombre da su vida por su esposa. ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? Asimismo, como Cristo dio su vida por la iglesia. Y la mujer se presenta pura y sin mancha. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Y las mujeres se presentan puras y sin mancha, como se espera que la iglesia se presente a Cristo. Es decir, que el matrimonio será exitoso si no se trata de uno solo, ni siquiera de dos, sino de tres. La mujer, el hombre y Cristo en medio. Y el ejemplo a seguir es la relación que Dios, Jesús y Cristo tiene con su iglesia. Número 3, y voy rápidamente, la tercera llave es la comunicación. Y esta es de las llaves que más se pierden, las llaves que menos encontramos y las llaves que a veces hacen que no nos entendamos. Resulta que un gran porcentaje de los problemas en el matrimonio se originan porque no se saben decir las cosas. Llegar a hablar el mismo idioma de la pareja se aprende. No es algo que pasa de la noche a la mañana. Miren, cada familia, antes de casarse, la familia de tu esposa y tu propia familia tenía sus propias formas de comunicarse. Algunos usaban muchas expresiones o muchas palabras, otras usaban pocas palabras. Y a veces esa comunicación en las familias no son las más adecuadas. Cuando estas dos personas salen de diferentes familias con diferentes formas de comunicarse, ¿cierto? Para hablar un mismo idioma en una nueva familia va a haber un choque. Es apenas normal. Y eso uno debe esforzarse para aprender a hablar el mismo idioma de la pareja. Nadie nos dijo cómo hablarle a una esposa. Aquí hay algún hombre que estudió en la universidad o en el colegio que tuviste una materia que se llamaba cómo hablarle a su esposa. No, nadie nos dijo cómo hablarle a una esposa. Y en algunos casos nadie nos dijo cómo tratar a un hombre y cómo tratar a una mujer. Son cosas que se aprenden, pero que si no se aprenden van a venir los problemas. Ahora, escúchenme acá, por favor. Hay hombres toscos y rudos. Y ser tosco y rudo no ayuda en la comunicación con una mujer. De la misma manera, hay mujeres imprudentes y cantaletosas. Y no quiero ofender a nadie, pero ser cantaletosa no ayuda en la comunicación en un matrimonio. No quiero ofender a nadie, pero el punto es que no nos enseñan a comunicarnos en el matrimonio y debemos esforzarnos a hablar el mismo idioma de nuestra pareja. Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo. Repiten conmigo, estímulo. De nuevo, estímulo. ¿Será que tu esposa se estimula o se motiva cuando tú le hablas o viceversa? Sí, dice estímulo para quienes las oigan. Yo creo que Dios te está hablando hoy y nos está hablando a todos hoy. Así como el matrimonio es la universidad larga contra el orgullo, lo veíamos hace dos domingos,
el matrimonio también es el curso intensivo para usar las palabras adecuadas y correctas. Miren, por eso es que la Biblia dice que si uno hace huir a 1000, dos hacen huir a 10,000. Pero esos dos no hacen huir a 10,000 sencillamente porque se juntan, sino porque aprenden a convivir y hablar un mismo idioma. Por eso es que hay poder en el matrimonio, pero en el matrimonio que se esfuerza por crecer. Las palabras que causan división no edifican, no ayudan en la relación. Marcos 3:24 dice que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, no puede prosperar. Muchos problemas financieros de los matrimonios radican en que hay división al interior del matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se logran comunicar. Los matrimonios no se pueden convertir en rings de boxeo. Las peleas, los conflictos continuos en un matrimonio, ¿qué hacen? Lo consumen literalmente. Gálatas 5:15 dice, les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Aquí no hay ganadores, aquí hay perdedores. En el matrimonio, en las peleas, nunca va a haber un ganador, siempre va a haber dos perdedores. Vuelvo y leo Gálatas 5:15, les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Hay relaciones matrimoniales donde las parejas son literalmente caníbales, figurativamente, caníbales. Se muerden, se consumen, se drenan, se chupan por las peleas. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, Gálatas 5:15, dice, pero si están siempre mordiéndose. ¿Cuántos maridos muerden? No, mentira, no alcen sus manos. Si se están mordiendo y devorándose unos con otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Iglesia, familia, matrimonios, las peleas continuas matan. La vida matrimonial no tiene que ser así. Nosotros no nos casamos para torturarnos. Nosotros no nos unimos con la persona que amamos para andar peleando. No queremos ser masoquistas. Debemos, eso sí, esforzarnos. Y nadie dijo que va a ser fácil. Necesita un esfuerzo de desenfrenar la lengua, porque la lengua desenfrenada es veneno mortal, mata el amor, mata las finanzas, mata el romanticismo. Nuestro pastor siempre dice una frase, que el rostro de una mujer refleja el carácter del marido. Yo agrego que el rostro de un hombre refleja las palabras que le habla su esposa. El problema de no saber hablar y comunicarse es que tú piensas y te pones a la defensiva muchas veces, sea él o sea ella, que todo lo que dice la persona es para pelear. Están prevenidos. Como ya hay ofensa en su corazón, cualquier cosa que diga la persona, sea bien o sea mal, es para pelear y no necesariamente tiene que ser así. Una salida, por ejemplo, a comer, se convierte en una pesadilla si el hombre dice la palabra incorrecta, si la mujer dice algo que el hombre interpreta de una manera que no es. Hay que bajar las defensas. Repitan conmigo, hay que bajar las defensas. Hay que tranquilizarse. Hay que cogerla suave. ¿Cuántos dicen amén? El hombre habla 20,000 palabras por día. La mujer habla 40,000 palabras por día. Mateo 5:37 dice, simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Y una de las causas de las peleas en los matrimonios es porque él o ella dice sí a algo y después saca excusas para decir que no. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Cuántos dicen amén a eso?
yo me incluyo en el paquete. Respetemos las promesas. Dale un fuerte aplauso al Señor para que recobren ánimo de tanta palabra acá. Cuarta llave, ya se suaviza un poquito. Después de la comunicación, cuarta llave, la consideración. Consideración significa dejar de pensar en ti mismo o dejar de pensar solo en ti o en lo que te conviene. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si me pueden ir llamando a la alabanza, por favor. En el matrimonio ya no se trata de mí mismo, ya no es lo que me conviene, ya eso se acabó. Si tú eras soltero, así era para ti, pero en el momento que te casas, sí, ya no funciona así. En el matrimonio ya lo que no es lo que me conviene, es lo que nos conviene. Esto significa respeto, significa cortesía, significa llegar a acuerdo en muchas situaciones. Ahora, siempre nos han enseñado que cuando en el matrimonio la pareja no llega a un acuerdo, ¿cierto? La cabeza puesta por Dios es el marido y ese es quien al final debe tomar una decisión. Y si el marido se equivoca, la mujer no debe restregarle en la cara su equivocación. Antes debe orar por él para que le dé sabiduría y poder tomar decisiones correctas. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas con sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un hombre maltrata a su mujer, según este verso, primera de Pedro 3:7, los cielos se cierran. Tú puedes orar de cabeza, puedes orar en lenguas, pero Dios no escucha las oraciones de un hombre que maltrata a su mujer. No es conveniente salir de la casa, hombre y mujer, peleados, porque hay demonios que el diablo envía a ese matrimonio para aprovechar esa división y acabar el matrimonio en forma de un accidente, de una mala noticia o una tentación sexual. Romanos 15 del 1 al 2 dice: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Yo soy fuerte en determinadas cosas y tengo que ser considerado con mi esposa si no es fuerte en ese tipo de cosas y viceversa. Y sigo leyendo: no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Y por último, quinta llave, y es el compromiso. Esta llave me fascina. Esta llave, todas son importantes, pero esta llave está representada en un elemento que es todo casado porta en sus manos, y es el anillo de compromiso o el anillo matrimonial. Y es que el compromiso, escuchen mi iglesia, este es el último punto, el compromiso tiene la forma de un anillo, literalmente. Un anillo es una joya hecha de oro. El oro es un metal precioso y duradero. Así mismo debe ser el compromiso. Debe ser valioso y duradero como el oro, que es un metal precioso. De la misma forma, son tres cosas que quiero que tú te lleves para tu casa. Primero, que el compromiso es tan precioso como lo es el oro de un anillo. Número dos, el anillo tiene forma circular. Yo creo que los que se han casado en la iglesia se acuerdan de ese momento. Tiene forma circular.
Un círculo es una figura geométrica infinita. No tiene ni principio ni tiene fin. De la misma manera, nuestro compromiso en el matrimonio tiene que ser para siempre. Voy a repetirlo de nuevo. Así como este anillo que tengo en mi mano tiene forma circular y es infinito, es una figura geométrica que no tiene ni principio ni tiene fin. Asimismo, nuestro compromiso en el matrimonio debe ser para siempre, hasta que vengan las canas y más allá, hasta que nos arruguemos, hasta que tengamos que usar lentes porque ya los ojos no funcionan, hasta que tengamos un bastón y Dios nos guarde, ¿cierto? Pero para siempre, hasta viejitos. Y número 3, y esta me encanta, el compromiso. Si ustedes ven el anillo matrimonial, se cargan ¿qué dedo? En este, ¿cierto? En el anular. Si tú miras los 5 ministerios de la iglesia del Señor, sí, son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El anillo no está en el dedo del profeta, que es el que señala. Lo que quiero decir es que el compromiso o el anillo no se lleva en el dedo que señala, que acusa, que echa la culpa. No. Lo curioso es que el anillo, el compromiso, se lleva en el dedo del llamado de pastor, que es manso, que es humilde, que es un ministerio reconciliador. Si bien el profeta señala, si bien el profeta alborota las aguas, el pastor las apacigua, porque en el matrimonio el compromiso que tú y yo hoy hacemos casados es de apaciguar las aguas, es de traer paz en medio de las tormentas. Y el que esté más fuerte no tiene que ser siempre la mujer y no tiene que ser siempre el hombre. El que esté más fuerte espiritualmente ponga de su compromiso para que en medio de la adversidad puedan salir adelante. Pastor, ¿y qué pasa cuando los dos están débiles? Recuerden que el matrimonio no son 2, son 3. Y si los dos están débiles, hay un tercero que nunca va a estar débil, que siempre va a estar fuerte y dispuesto para ayudar a la pareja. Con esto termino. Matrimonios, Dios está allí, el Espíritu Santo está allí, pero si no lo buscan, es imposible que venga auxilio, que venga ayuda en medio de la situación que estén viviendo. Ahora estas son 5 llaves, pueden haber más. 5 llaves para que puedas vivir un matrimonio feliz. ¿Y cuántos matrimonios quieren tener